Muy bien. Quería comentarles de que respecto a mi vocación, esto parte después de las etapas iniciales al escoger mi carrera, cuando en un contexto de un gobierno de carácter militar, me llamaba mucho la atención cómo es que se desconocía, ¿no?, la Constitución y las leyes, y por ende también no habían pues las garantías en cuanto a los derechos y las libertades. Esto me llamó la atención y creo que fue las protestas y los reclamos de los ciudadanos por la vuelta pues a un régimen democrático y constitucional que definiría, ¿no?, mi ingreso pues a la carrera de Derecho. Ya dentro de ella amplió pues mis conocimientos jurídicos y sobre todo me llamó mucho la atención siempre la temática de los derechos humanos. Esto se haría, se afianzaría ya con el tiempo, con el trabajo, ¿no?, que desempeñaría no solamente en el ámbito nacional, sino a nivel internacional, ¿no?, especialmente pues en organismos como las Naciones Unidas, en diferentes proyectos que tenían que ver justamente con la protección internacional, ¿no?, de los derechos humanos. Así que esto definió, digamos, el área del campo, la especialización, vinculado pues a la protección de los derechos, ¿no?, y de las libertades. Bueno, y especialmente pues en escenarios de conflictos armados, ¿no?, donde las Naciones Unidas tuvo pues un papel muy importante en los procesos de pacificación. Y en el ámbito nacional también fue una experiencia muy grata porque pasé por diversas instituciones, ¿no?, del Estado. Recuerdo mucho, por ejemplo, la experiencia, ¿no?, en la Defensoría del Pueblo. Bueno, esta institución que fue creada con la Constitución de 1993 y que se ha ido pues consolidando como una institución de tutela y de protección de los derechos, ¿no?, en el país. De tal manera que a mí me ocupó también asumir una función muy importante ahí como comisionado y después como representante del defensor del pueblo, haciendo pues esta labor siempre de defensa, ¿no?, y de promoción de los derechos y las libertades, ¿no?, especialmente vinculado, por ejemplo, al ámbito de las comunidades, ¿no?, donde son los grupos más vulnerables, ¿no? Ya toda esta experiencia, en síntesis, a través de consultorías y diversos proyectos, se iría volcando también con la labor de la investigación, ¿no?, en el campo jurídico, y también pues en la docencia, ¿no?, compartiendo pues diversos proyectos siempre en materia de protección de derechos humanos. ¿Cuál cree usted que son las virtudes o habilidades que debe tener un estudiante cuando decide dedicarse al derecho humanitario, el derecho de los derechos humanos más que todo? Yo creo que, en general, por ejemplo, un estudiante debe ir definiendo su vocación, primero demostrando pues interés en el estudio, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y le llame la atención mucho pues leer, ¿no? En el campo del derecho pues hay que estar en una permanente lectura, ¿no? Y segundo, de que debe definir pues su vocación en la participación de diferentes debates que puedan darse siempre vinculado con temas de derechos y de libertades. Eso demuestra en el alumno que participa en estos grupos debatiendo propuestas de mejoras y siempre pendiente de protección a los derechos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que en la carrera, cuando uno estudia, pues realmente a uno lo forma como defensor, ¿no? Y estamos ahí defendiendo pues los derechos y las libertades. Claro, esto pues se hará desde la posición del profesional que en el ejercicio pues se desempeñe, ¿no? O sea,
sea, por ejemplo, en vía pues la defensa ante los tribunales de justicia, o también en aquellos casos pues que no sea necesario acudir a los tribunales, ¿no? Sino que también pueden ser vía, por ejemplo, ¿no?, los mecanismos de solución de conflictos, ¿no?, alternativos que también el profesional puede desempeñarse. Una característica también es que en el campo de los derechos humanos, el trabajo netamente tiene que darse no solo en cuanto a la defensa de los individuos, sino también de los colectivos sociales, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues, por ejemplo, de comunidades, ¿no?, de asociaciones, ¿no? Entonces, donde los reclamos de derechos no es únicamente de carácter individual, sino de carácter pues, económicos, sociales, colectivos, ¿no? Eso también ayuda a ir definiendo la línea del trabajo, ¿no? Ahora, en cuanto al derecho, por ejemplo, humanitario, esto se desprende efectivamente de los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el estudiante que tiene una vocación por los derechos, yo diría, lo tiene también implícitamente en la acción humanitaria, ¿no? Vinculada a esta, por ejemplo, en la solidaridad que puede demostrarse con las personas que puedan sufrir crisis por cuestiones sociales, vinculadas, por ejemplo, a la pobreza o a las condiciones precarias de vida, y donde ahí se ve la mano de los seres humanos, ¿no?, en ser solidarios, ¿no?, en ser fraternos y en ayudarlos, ¿no?, para que puedan salir adelante. Entonces, en la labor humanitaria se ve de diferentes formas como uno va a desenvolverse pues, en el rol de la sociedad, ¿no? Bueno, en el caso mío, por ejemplo, a mí me tocó trabajar con contextos de conflictos armados, ¿no? Entonces, pues ahí no solamente había una vulneración de los derechos humanos como tal, sino también había pues toda una vulneración a los principios del derecho humanitario. Y los más vulnerables pues en esos escenarios era la población civil, ¿no? No combatiente, ¿no?, que no participaba en el conflicto y que sufrían pues todas las consecuencias. El hecho de verse obligados, ¿no?, de salir, ¿no?, forzosamente pues de sus lugares de origen, es decir, de sus casas, por efecto de la violencia, ¿no? Esta figura del desplazamiento de un lugar a otro, ¿no?, por querer pues salvarse, protegerse y tener seguridad. No podían mantenerse pues en ese lugar porque podían ser víctimas de la guerra interna. Igual también en la situación de los refugiados, ¿no? O sea, esto se torna aún más grave porque se ven pues obligados a salir fuera del país y tienen que refugiarse, ¿no? Entonces en esta situación ya hay una persecución y no queda otra que muchas familias, pues como bien sabemos, han salido pues refugiadas, pues encontrando protección en otros países, ¿no? Acá también es interesante porque ahí se ve cómo a nivel de los estados brindan este refugio internacional, es una forma de protección también de derechos humanos a nivel de los estados, salvando la vida de muchas familias. Esto nos muestra también cómo los estados colaboran, ayudan, cooperan, pues, ¿no?, en sociedades en conflicto. Okay, muchísimas gracias. Todavía no terminamos. Bueno, ¿usted cree, en comparación a cuando usted estudió y se decidió especializar en derechos humanos y el panorama actual, es más fácil poder hacer una carrera aquí en nuestro país, o el estudiante, la persona que se interesa, necesariamente debe ir a otro para especializarse? Bueno, primero que cuando yo estudiaba, pues no existía, digamos, el avance de la tecnología como es ahora, ¿no? Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, entonces a nosotros nos tocaba estudiar, pues, bajo la versión, digamos, pues, clásica, ¿no?, de ese momento, ¿no? Y del cual, pues, mi tránsito por la carrera, ¿no?, en la universidad fue muy buena, muy bonita.
de lucha también por las reivindicaciones siempre de los derechos en ese momento de los estudiantes, de algo que no nos parecía justo, ¿no? Entonces ya eran muestras de lo que definiría nuestra vocación. Ha habido etapas en la que la educación, en la universidad, especialmente en el derecho, ha estado bajo esta tradición, modalidades de enseñanza, y del cual hemos tenido, por ejemplo, muy buenos catedráticos, grandes juristas, grandes maestros, ¿no? Ya esto, fue cambiando porque el avance también de la tecnología y la mejora en la calidad educativa llevó a transformaciones. Ahora ya estamos pues en pleno siglo XXI y ahora pues ya no hablamos de una educación tradicional, por decir, sino una educación bajo la tecnología, ¿no? Y esto ha permitido de que también el estudiante de ahora se le facilite, diría yo, con los medios o recursos tecnológicos con los cuales dispone, ¿no? De tal manera de que ahora no puede haber ninguna limitación, diría yo, en cuanto al acceso a la educación. Cualquier estudiante del Perú está en plenas condiciones de poder hacer sus estudios, ¿no? Dentro del país o inclusive fuera del país, ¿no? Debido a la tecnología, ¿no? Ahora pues la educación puede ser virtual, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la UPC es vanguardia, como bien sabemos, de nuestra casa de estudios, pero también en otras universidades pues ha habido toda una vorágine, ¿no? De avanzada y facilita, ¿no? Facilita pues los medios, los accesos, los recursos, ¿no? Inclusive hay también pues promociones de becas parciales, becas integrales, que el estudiante puede pues acceder, ¿no? Esto orientado pues cuando hay ciertas limitaciones de recursos, ¿no? Así que yo diría en términos generales la calidad de la educación ha crecido enormemente, ¿no? Las condiciones son muy favorables. En el Perú, que hay pues toda una variedad que puede escogerse, y como pues en el extranjero, ¿no? Ahora con esto de lo que pasó en el mundo, con el coronavirus, se ha tenido que haber todo un replanteamiento, ¿no? De tal manera de que si, por ejemplo, antes que sucediera todo esto, no habíamos puesto mucha atención, digamos, a lo que existía, me refiero a estos medios tecnológicos, ¿no? Ahora pues todo esto ha cambiado, ¿no? Entonces ahora sí, miren las cosas cómo suceden, de que pues ha salido, ¿no? al ámbito externo, toda esta facilidad con que ahora uno puede desenvolverse, ya sea recibiendo clases o impartiéndolas virtualmente, ¿no? Y a propósito, a mí me da mucha alegría, por ejemplo, si me permiten, que cuando yo ejerzo la docencia, ¿no? Virtualmente, tengo pues 40, ¿no? 30, 40 alumnos, y ya no tienen necesidad pues de estar en la presencialidad, sino que se conectan virtualmente y se desempeñan como tal en el aula, ¿no? Y cuando averiguo, pues son estudiantes que están pues en Huancavelica, en Puno, ¿no? En Ayacucho, en el Cusco. Entonces, pues eso me da mucha alegría y siempre les digo, miren, ahora ya no puede haber pretextos de limitaciones, ¿no? Simplemente donde están, ustedes pues reciben sus clases y eso es justamente parte de estos cambios, ¿no? Así es. Ok, y usted también ha desarrollado un papel como juez de paz. Cuéntenos un poco acerca de eso. ¿Cómo es desarrollar una carrera como juez de paz? Pero por ejemplo, ahí hago una precisión, ¿no? No propiamente como juez de paz, sino, participé en algunos proyectos donde me permitió realizar unas investigaciones sobre la justicia de paz, ¿no? Y fue pues muy interesante porque esta investigación lo realizamos sobre todo queriendo averiguar
cómo es que afectó, ¿no?, el sistema de justicia a nivel, pues, de esta instancia durante la época del conflicto armado, del conflicto, pues, que vivimos nosotros en el país. O sea, concretamente me refiero al terrorismo, ¿no? Entonces, pues ahí se hizo la investigación, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia muy interesante porque se reveló que una, pues, de las víctimas, de las tantas que el terrorismo, pues, atacó, fue, pues, al sistema, ¿no?, judicial, ¿no? Los jueces, pues, tenían temor a poder fallar, a poder conocer casos, porque podían sufrir atentados, y eso, pues, fue el reflejo de lo que se diagnosticó en esa, pues, en esa investigación, ¿no? Así que sobre este punto quería resaltar esta experiencia, pero también, aprovechando, lo explico, otra experiencia muy buena y que sigue, pues, siempre vigente nuestra participación, es cuando, por ejemplo, nos invitan para ser jueces a nivel del MUTCUR, ¿no?, en derechos humanos. Por ejemplo, universidades en las que he participado del extranjero, como el Washington College, o la universidad en Argentina, en Mendoza, o en Costa Rica, he podido ver cómo los jóvenes participan en esta, llamemos, simulación en la defensa de un caso de derechos humanos ante un tribunal supranacional. En este caso, por ejemplo, se hace un papel simulado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, invitan a juristas, a profesores, ¿no?, para que puedan ser parte de este tribunal y se pueda actuar escuchando, ¿no?, a los jóvenes que asumen el rol de defensores ante el tribunal sobre un caso de derechos humanos, tanto por el lado de la víctima como por el lado también de la defensa del Estado. Entonces, ambas partes se preparan para esa defensa. Y es muy interesante porque la preparación no solamente denota la elaboración de un informe jurídico que deben hacer, ¿no?, como si se estuviera presentando, pues, al tribunal, sino que también hay una etapa que se conoce como la audiencia oral, ¿no? Y es donde, pues, los abogados van a tener que demostrar con argumentaciones la posición que defienden. Y ahí se ve la preparación, ¿no?, la calidad, los argumentos, ¿no?, que van sosteniendo, tanto en la exposición primera, así como en la réplica, que puedan, pues, rebatir cuando la otra parte, pues, también asume su posición. Entonces, todo eso es una experiencia muy buena en la formación de los alumnos, ¿no? De tal manera que esto del MUTCUR se ha ido expandiendo en las universidades. Antes, por ejemplo, yo veía esto más en el ámbito internacional, ¿no? No mucho en el país, pero ya en los últimos tiempos ha tenido, pues, todo un nuevo espacio de que se han organizado, ¿no?, hasta el presente MUTCUR, no solamente en derechos humanos, ¿eh?, sino también en temas constitucionales y también en temas de arbitraje. O sea, es una experiencia para el joven que se está formando en la carrera, vivir, ¿no?, este momento que lo va preparando para el ejercicio de la profesión, ¿no? Y bueno, esto se ve reflejado con mucha satisfacción cuando ya en la labor profesional, pues, uno se encuentra con aquellos jóvenes que estudiaban la carrera y ahora, pues, son grandes abogados que están ejerciendo la defensa, pues, en el presente, ¿no? Y miren, ve cómo parte de esta experiencia que acabo de decir coadyuva, ¿no?, a esa formación integral
y que será revertido pues con la calidad cuando ya estén en la vida profesional. Así es. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, lo último, ¿cuál es un mensaje que usted le daría a todos los estudiantes que están interesados en realizar, en formarse en derechos humanos? Bueno, mire, ahí, bueno, hay muchas cosas podría decir, ¿no? Pero siempre yo señalo de que la vocación va a partir de lo que tú desees, de lo que tú quieras hacer en la vida, ¿ya? En la vida. Eso lo defines tú. Nadie más lo va a hacer. Para eso, ¿no? Está en tu propósito de lo que tú quieras, ayudar a las personas. Llámale a esto tu entorno familiar, tu entorno grupal o la sociedad en sí. Recuerda de que el abogado existe, ¿no? Para ayudar a las personas en cualquier campo, ¿no? Eso tenlo presente. Entonces, tú puedes definir en qué campo quieres hacerlo, ¿ya? Puede ser civil, puede ser penal, puede ser corporativo, arbitraje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que no debes olvidar es que en esa ayuda, llámale defensa, asesoría, representación, ¿no? En el rol que te toque, ¿no? Recuerda que estás defendiendo los derechos y las libertades de las personas. Entonces, los derechos humanos pues es un eje transversal en nuestras vidas. Así que cuando, por ejemplo, se dice, ¿no? Yo solamente veo civil, por decir, pues, ¿no? Yo solamente veo penal. Pero en el fondo estás defendiendo derechos humanos en el ámbito civil, derechos humanos en el ámbito penal, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi consejo es que esto siempre lo tengas en cuenta. Bueno, y ahí ya defines también si pues te gusta este campo pues tan interesante, ¿no? Propiamente como es la especialización del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Eso ya lo definirás en su momento. Así que, bueno, nada, mi consejo pues finalmente es lo que tú decidas será producto de tu reflexión, de tu pensamiento, ¿no? Y será siempre pensando en la ayuda y en la mejora de lo que hagas en la sociedad, ¿ya? Así que muchísimas gracias pues por la entrevista y bueno, éxitos para todos y bendiciones. Muchísimas gracias, profesor.